Lectura de la primera carta de San Juan. Si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad, qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos todos diciendo: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Vemos la entrega de amor de aquel que entrega la vida por sus amigos, así como lo hizo Cristo, con una entrega total de hacer la voluntad del Padre, pero también es en el signo de salvación para toda la humanidad. Disfrutemos de este santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es porque yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo, y se quedaba sobre Él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre Él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto, y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta experiencia de amor, este testimonio de Juan el Bautista, donde vemos el gran regalo del Hijo de Dios como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Él encontramos la vida. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, haznos comprender estos grandes regalos de amor, de misericordia, que nos enseñan a vivir nuestra fe, que nos hace comprender esos grandes regalos de amor, que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, para que nosotros podamos ver como humanidad los grandes regalos del amor de Dios, que ha venido a salvarnos, a encontrar el sentido de la vida. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos este gran regalo de este testimonio que da Juan el Bautista. Veremos cómo dirá esta expresión: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién es? Jesús el Señor. Porque veremos que Juan dirá: detrás de mí viene un hombre que ya ha puesto delante de mí
porque existía antes que yo. Y así como lo dice el prólogo de San Juan, capítulo 1, verso 1, la palabra ya existía, estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y así como también nos lo dirá en el verso 14, y la palabra se hizo carne y se puso su morada entre nosotros. Es Jesús. La profecía que han anunciado los profetas se ha hecho realidad. Pero también veremos a través del profeta Daniel esta hermosa visión del anciano y del Hijo del Hombre. Y veremos cómo ya en el capítulo 7, verso 13, donde expresa el profeta Daniel: yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre la nube del cielo alguien parecido a un ser humano, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Qué hermosos regalos de Dios se dan a través de su Hijo. Esa experiencia de fe maravillosa, donde vemos cómo se cumple la profecía de Dios para salvar a la humanidad. No solamente al pueblo de Israel, sino a todos nosotros que vivimos esta experiencia de fe. Y así también veremos cómo Juan el Bautista es muy obediente, porque dirá: yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y vio esta experiencia tan maravillosa. He visto el Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Por eso es la promesa del Padre que se hace realidad, para experimentar estos grandes regalos de amor en la Santísima Trinidad: el Padre, nuestro Creador; el Hijo, nuestro Salvador; y el Espíritu Santo, que nos hace conocer esos grandes misterios del amor de Dios, que nos llevan a entender el sentido de la vida, a caminar juntos en esa gran historia de la salvación, a la que todos somos llamados. Ojalá que podamos responder a ese llamado de Dios. Lo más hermoso es vivir nuestra fe, lo que experimentamos a través de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que es la esposa de Cristo, de los sacramentos, de vivir la palabra de Dios y ver cómo acontecen la voluntad de Dios, cómo sigue escribiendo recto en renglones torcidos, y como también los mismos evangelios nos dicen: cielo y tierras pasarán, mas sus palabras no pasarán. Dispongamos nuestro corazón para creer en esas obras grandes y maravillosas que Dios hace en la vida de la humanidad, y nosotros podamos dar testimonio de eso. Ahora nos unimos a través de la oración para ver ese gran acontecimiento del Cordero de Dios, de Jesús el Señor, que nos ha mirado con misericordia, que entregó su vida para salvarnos y para que nosotros, peregrinos en esta tierra, podamos heredar algún día ese regalo de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das, porque siempre estás con nosotros, que has enviado a tu Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que entrega su vida en la cruz para salvar a la humanidad, para hacernos entender esos grandes misterios del amor de Dios. Pidamos el Espíritu Santo. Así como lo dice Romanos 8:26, nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda con sonidos inefables. Que sepamos descubrir esos grandes regalos del amor de Dios, que nos dan vida, alegría, gozo. Y que a través de esa fe que transmitimos
y que nos permite ser testimonio a la luz, hayan muchas conversiones de amor, para que así podamos dar testimonio de nuestra fe, viendo las bendiciones de Dios para la humanidad. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y por eso, te invito a escribir en los comentarios ese Evangelio de San Juan capítulo 3, verso 5. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso abramos nuestro corazón al amor de Dios, a la luz del Espíritu Santo, y experimentaremos grandes bendiciones que transforman el corazón de la humanidad. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.